parte. Bien, álgebra, ecuaciones de segundo grado, profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla, ¿sí? Callao, viernes 17 de septiembre, se nos fue el mes de septiembre. La otra semana, exposiencia, terminamos, examen bimestral y vacaciones del tercer a cuarto bimestre, ¿no? Ahí está apareciendo contexto. Bien, dice, joven emprendedor. Esto es muy importante. El emprendimiento es una filosofía de vida que permite a las personas ser capaces de vencer retos y tener éxito en lo que se propongan. Y un joven emprendedor es una persona positiva, creativa, proactiva y productiva, que con pasión propone e implementa soluciones innovadoras que generan valor social y económico para su comunidad y su país. Y por qué no decirlo, para sí mismos también, ¿no? Imagínense. Una de las opciones que tiene un emprendedor es ser un empresario, un joven emprendedor con interés y capacidad de incubar un negocio. Este tipo de joven sacrifica comodidades y sale de su estado de confort para alcanzar sus metas y sueños. Ahí ven, jóvenes emprendedores. Bien. Hoy en día los jóvenes no ven la edad como un impedimento. De hecho, muchos de ellos comienzan a construir sus sueños antes de los 30 años, obviamente. Para ser un emprendedor solo se requiere perseverancia, motivación, ideas claras y mucho compromiso. ¿Compromiso con quién, profesor? ¿Con la sociedad, con el papá, con el hermano, la enamorada, el tío, el primo? No. Compromiso consigo mismo. ¿Sí? Recuerden, no le debemos o no nos comprometemos con nadie, solamente con nosotros mismos. Y es el más grande compromiso que hacemos. Y el crecer y ser mejores cada día. Nunca es ni muy tarde ni muy temprano para emprender. Tengo un primo hermano, David José Godoy Padilla. Es el segundo PhD en la familia. En mi familia ya tenemos 2 PhD. Pueden ejercer su carrera a nivel internacional. Está haciendo un doctorado en Alemania. Este chiquito, cuando estaba en secundaria, pasaba una situación triste económica. ¿Qué hizo? Investigó sobre este tema de la hidroponía y comenzó a sembrar lechugas en su azotea. Toda su azotea llena de macetas con agua. ¿Y qué sembraba? Lechuga. En principio las embolsaba y las vendía a los que venden lechuga en el mercado. Y así en las bodegas. Y llegó a Metro. Se convirtió en uno de los principales abastecedores de lechuga. Tiene un nombre, orgánica le dicen. Y no solamente llenó su azotea, llenó la azotea de 4 vecinos. ¿No? Emprendimiento. Algo sencillo que aprendió, lo aplicó. Y ahí está la diferencia en un joven empresario y emprendedor. No solamente te conformas con aprender, sino que aquello que aprendes, lo aplicas. ¿Bien? Y puedes generar ingresos económicos para ti, para tu familia y dar una alternativa diferente a la sociedad. Dice, ya no se dedica a eso. Estudió es zootecnista, egresado de la Universidad Agraria del Perú. Imagínense, el genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo. Algo de eso leí y decía más o menos así, las grandes ideas están hechas de un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Esfuerzo, trabajo y dedicación, ¿no? Y me da la razón este chinito colombiano que dice, tarde o temprano la disciplina, el trabajo constante, el esfuerzo, la dedicación, vencerá a la inteligencia.
Por todos lados nos dicen, no seas ocioso, trabaja, esfuérzate y sé valiente. Mira, hasta la palabra te dice eso. No necesitas tener un 160 de coeficiente intelectual, ¿no? Necesitas dedicarte, esforzarte, levantarte temprano, repasar, leer, buscar información para crecer. El resto viene solo, pero tienes que hacerlo, ¿ah? Sobre todo los alumnos que están ahí de flojos. Planteamiento del problema. Esto es un planteamiento que vamos a desarrollarlo al final de la clase y viene como inicio de la clase para plantear una situación y introducirnos a un tema. Dice, en este contexto, Elizabeth, una joven emprendedora, quiere hacer un negocio para vender su línea de vestidos diseñadas por ella, la cual se propone la meta de tener una ganancia de 4,000 soles al mes en las ventas realizadas, estimando que durante ese mes el total de la venta está dado por la expresión. El total de la venta está dado por la expresión 2x cuadrado menos 3x menos 489. Y el gasto de elaboración dado por la expresión, el gasto de elaboración está dado por la expresión x cuadrado más b cuadrado, x al cuadrado más b cuadrado más c cuadrado por x más c por b, donde b y c son las soluciones de la ecuación x cuadrado menos 7x más 10 igual a 0. Bien, considerar que la ganancia es igual a la venta total menos el gasto total. Ahí está la bella Elizabeth, ¿sí? Interrogantes. ¿Qué te plantea este problema? Calcula el total de gasto de elaboración en función de X. Si X es la cantidad de vestidos a vender, calcule cuánto es la cantidad que debe vender para obtener la ganancia estimada. ¿Bien? Entonces, esto que se está viendo es un problema tipo DECO, ¿no? Así plantean los problemas en los exámenes de admisión de San Marcos. Y los alumnos que han estado yendo a las clases de la academia los días sábados, ya más o menos tienen una idea, ¿no? Que siempre vienen así, contextualizados a una situación real. Bien, vamos a iniciar la clase, jovencitos. Vamos a iniciar la clase. Dice mapa conceptual, que no es otra cosa que la descripción esquemática de lo que vamos a ver el día de hoy. Ecuaciones de segundo grado, vamos a ver la forma general de una ecuación de segundo grado, su método de resolución, naturaleza de sus raíces o soluciones a través de algo llamado discriminante, propiedades de las raíces o soluciones de una ecuación de segundo grado y la reconstrucción de una ecuación cuadrática a partir de sus raíces, ¿sí? O también llamada ecuación generatriz. Y finalmente, el concepto de ecuaciones equivalentes. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy a través de esta primera parte, que es el marco teórico de nuestra sesión de clase, ¿sí? Iniciamos. Una ecuación de segundo grado tiene la siguiente forma general. Para empezar, se llama ecuación de segundo grado a la igualdad que admite ser reducida de la siguiente forma. Esta es la igualdad, ¿sí? Es una igualdad condicional que se va a verificar para los valores que tome la incógnita X. A, B y C son valores constantes que pertenecen a los reales y A es distinto de 0. ¿Sí? A ver. Bien. Entonces, vamos a ver algo. También se le denomina ecuación cuadrática. ¿Sí? Cuadrática. Y se caracteriza por presentar dos raíces. Es decir, la incógnita asume dos valores. Por ejemplo, la siguiente ecuación. ¿Ve esta ecuación? ¿Sí? Efectuando las operaciones indicadas, se llega a esta expresión. ¿Sí? Aplicando Stebbing por aquí, distributiva, reduciendo términos semejantes, pasando 21 al primer miembro, usted llega a esto. Resolviendo la ecuación, ¿sí? Va a tener que el conjunto solución es 10 negativo y 4. ¿Quién es el conjunto solución?
los valores que verifican la variable x en esta igualdad. 10 negativo al cuadrado es 100. 10 negativo por 6 es menos 60. 100 menos 60 es 40. Menos 40 te da 0. Verifica la ecuación. 4 es una raíz o solución que al ser reemplazada ocurre lo mismo. 4 al cuadrado es 16. 6 por 4 es 24. 24 más 16 te va a dar 40. Menos 40, 0. ¿Sí? Estos dos valores que conforman el conjunto solución son los valores que satisfacen esta igualdad. Y no va a haber otro más. Son los únicos valores. ¿Bien? A ver. Un momentito. Ya. Seguimos. Perdón. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profesor, todo claro. Listo. Métodos de resolución de una ecuación de segundo grado. El primer método es por factorización. Dice, resolver esta ecuación por el método requiere que el trinomio a cuadrado, ax cuadrado, bx más c sea factorizable en el conjunto solución. Se obtiene considerando el teorema. ¿Sí? A por b es igual a 0. Sí, solo sí, a es igual a 0, b es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que si yo multiplico o veo la multiplicación de dos cantidades y este es igual a 0, en ese sentido, al menos uno de los valores o los factores debe de ser 0. ¿Sí? ¿Qué método puedo aplicar aquí para factorizar? Entre ellos está el aspa simple, en algunos casos será el método del factor común o en otros casos las identidades, como diferencia de cuadrados o el trinomio cuadrado perfecto. Mire el ejemplo. Analizando la ecuación anterior, vemos que se reduce a esta expresión. ¿Sí? Tengo esta ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Se ha factorizado. ¿Sí? Se reduce de esta forma. ¿Cómo llegó a esto? Aspa simple. ¿Bien? Y lo que queremos ver es esta aplicación. El producto de dos cantidades es 0, entonces al menos una de ellas debe ser 0. Y a partir de aquí se puede generar dos ecuaciones de primer grado que son fáciles de reducir, donde obtenemos que x es igual a menos 10 o x es igual a 4. De acuerdo a lo anterior se obtiene el siguiente conjunto solución. ¿Sí? Lo que se trata de explicar es que se puede factorizar, en este caso por aspa simple, y obtener este producto de dos polinomios de primer grado. Y aplicando este teorema se llega a este conjunto solución. El paso a paso del aspa simple no lo he hecho, porque lo vamos a ver más adelante en las aplicaciones, ¿sí? Pero por ahí vamos. ¿Bien? Por fórmula o fórmula general. ¿Vea? Esta ecuación, ¿qué significa x sub 1, 2, 2? La solución x1, primera solución, y la solución x2 están contenidas en esta fórmula. ¿Quién es él? El coeficiente lineal más menos la raíz cuadrada del coeficiente lineal al cuadrado menos 4 veces el producto del coeficiente principal por el término independiente, dividido sobre 2 veces el coeficiente principal. A esto se le conoce como la fórmula general para el desarrollo de una ecuación de segundo grado. ¿Es demostrable? Sí, se demuestra a partir de aquí completando cuadrados, pero por cuestiones de tiempo no se va a poder hacer. Esta cantidad subradical, b cuadrado menos 4 veces a por c, se le va a llamar discriminante. ¿Sí? Porque más adelante vamos a ver que ese valor nos va a ayudar a discriminar el tipo de raíces o soluciones que presenta una ecuación de segundo grado, debido a la naturaleza de ese radical y las consideraciones de los números reales que ya hemos visto y estudiado. Esto se desdobla en dos soluciones, x sub 1 cuando trabajas con signo negativo y x sub 2 cuando trabajas con signo positivo o viceversa. ¿Bien? ¿Preguntas? Anote esta ecuación
y anote esta formulita, aunque se las voy a hacer recordar. Bien, aplicación. Dice, resuelva la ecuación 1 sobre x más 1 sobre x menos 2 igual a 1. ¿Qué vamos a hacer? Como primer paso, vamos a aplicar restricciones. ¿Por qué restricciones? Porque él es una fracción algebraica. Él es otra fracción algebraica. Para que estas dos fracciones algebraicas existan y estén bien determinadas, su denominador tiene que ser diferente de 0. Es decir, ¿x podrá ser 0? No, profesor, porque 1 sobre 0 es una cantidad indeterminada. Aquí, ¿x podrá valer 2? Tampoco, profesor, porque si x vale 2, esta fracción se hace indeterminada. En ese sentido y en ese contexto, nuestras restricciones estarán dadas por x distinto de 2 y x igual a 2. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo resuelva esta ecuación, por A o B me salga que una de las soluciones es 2, pero yo digo que x es distinto de 2, entonces esa solución no se admite. O si me sale 0, tampoco se admite. O si me salen los 2, esa ecuación no tendrá solución. Bien, vamos al análisis. Vamos a hacer operaciones. Mire, él por él más él por él entre él por él. Pero él por él lo pasamos al otro miembro multiplicando a 1. ¿Ven? 1 por x menos 2, x menos 2. Más x por 1, x. Entre él por él, x por x menos 2, pero pasa al otro lado a multiplicar. Bien, reducimos términos semejantes. 2x menos 2, aquí sería distributiva, x cuadrado menos 2x. Ahí lo tiene. Vamos a mover todo a un solo miembro de la igualdad. Él pasa al otro lado, él pasa al otro lado, igual a 0, y lo puedo escribir de esta manera. X al cuadrado menos 4x más 2 es igual a 0. Bien, de aquí identificamos los coeficientes. ¿Por qué, profesor? Porque vamos a resolver esta ecuación por fórmula general. ¿Sí? Un poquito recordando quién es A, quién es B, quién es C. ¿Sí? Aquí. Quién es A, quién es B, quién es C. Y utilizaremos esta formulita. Bien, vámonos al problema. Reconociendo, A es el coeficiente principal, B es el coeficiente lineal, menos 4, y C es el término independiente. Ahí lo tiene. Aplicamos la fórmula. ¿Sí? Dice, el menos el coeficiente lineal, menos 4, más menos la raíz cuadrada del coeficiente lineal al cuadrado, menos 4 veces el coeficiente principal por el término independiente, sobre 2 veces el coeficiente principal. Él es 4, él es 16, él es 8, 16 menos 8 es 8. 4 más raíz de 8 sobre 2. 8 es 2 raíz de 2. Este 2 puede simplificar aquí y aquí y tendríamos 2 más menos raíz cuadrada de 2. Ahí están involucradas las dos soluciones de esta ecuación de segundo grado. ¿Sí? Por suerte, ninguna de ellas es 0 ni 2. Por lo tanto, el conjunto solución estará dado por 2 menos raíz de 2, punto y coma, 2 más la raíz de 2. ¿Sí? Ellas dos son las soluciones de esta ecuación de segundo grado que ha sido desarrollada, resuelta por el método de la fórmula general. ¿Bien? Ejemplito. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jovencitos? Muy bien. Naturaleza de las raíces. ¿Cómo es esto? Yo tengo una ecuación de segundo grado de coeficientes reales y coeficiente principal distinto de 0, porque si A valiera 0, esto deja de ser de segundo grado y se vuelve en una ecuación de primer grado. ¿Sí? Vamos a hablar del discriminante. El discriminante es igual al coeficiente lineal al cuadrado menos 4 veces el coeficiente principal por el término independiente, y es la cantidad subradical en la fórmula general. ¿Sí? Vamos a tener la fórmula general reescrita en función del discriminante. Bien, y a partir de aquí vamos a ver ciertas conclusiones. ¿Qué pasa si el discriminante es un número positivo? ¿Sí? Usted sabe que la raíz cuadrada de un número positivo siempre va a ser un número positivo.
negativo. En ese sentido, si él es positivo, estas raíces que se van a presentar van a ser raíces reales, ¿sí? Reales. En este caso, las raíces de la ecuación son raíces reales y diferentes. Es decir, pueden ser números naturales, enteros, ¿sí? Naturales, enteros, fraccionarios, decimales. ¿Qué pasa si el discriminante vale 0? Se anula, ya no tengo ni sumar ni restar nada. Eso indica que en este caso las raíces de la ecuación son iguales. Tiene raíces iguales o presenta una única solución. ¿Y qué pasa si el discriminante es negativo? La raíz cuadrada de una cantidad negativa es un número imaginario. Por lo tanto, las soluciones o raíces de esta ecuación serán imaginarias conjugadas o simplemente raíces complejas y conjugadas, ¿no? Bajo este criterio, ¿sí? Vamos a continuar. Un número imaginario es un número de la forma A más BI, en este caso complejo, donde A y B están incluidos en los reales y B es distinto de 0 y I es la raíz cuadrada de menos 1. Sobre este tema hemos visto ya todo, ¿sí? Ya sabemos cómo trabajar con imaginarios, sumar, multiplicar, restar. ¿Qué es el conjugado de un número complejo? También lo sabemos. Bien, pasemos. Análisis. Del análisis anterior de esta ecuación, lo que vamos a poder ver es que si tengo ese discriminante, mira esta explicación geométrica. Una ecuación de segundo grado, ¿sí? Es una función cuadrática. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy valores, le igualo a un y, ¿sí? Y igual a x cuadrado más bx más c, y a cada punto de x le doy un valor y lo represento en el plano cartesiano, la figura que se va a formar es una parábola. ¿Qué pasa cuando A es positivo? Esta parábola corta al eje X en 2 puntos. ¿Sí? Entonces, vemos que aquí el discriminante también es positivo. Y si el discriminante es positivo, esta ecuación tendrá 2 raíces o soluciones distintas, pero reales, ya que en la recta numérica solo se representan números reales. ¿Qué pasa si este coeficiente A es positivo y el discriminante vale 0? Esa representación gráfica, que es una parábola, cortará al eje de las abscisas en un único punto. ¿Sí? Por lo tanto, tendremos que presenta 2 raíces iguales, o lo que decimos una única solución. ¿Bien? ¿Qué pasa si el discriminante es positivo? Perdón, si el coeficiente principal A es positivo y el discriminante es negativo. La parábola se encuentra aquí. No corta el eje X en ningún punto. Por lo tanto, no hay soluciones reales que se puedan reconocer. En ese sentido, las soluciones son complejas. ¿Bien? Esto es la descripción geométrica del análisis del discriminante. Profe, ¿y vamos a estudiar la ecuación de la parábola? Sí, señores, en el curso de trigonometría, si Dios lo permite, en el 4º bimestre. Estaremos estudiando la ecuación de la recta, que ya lo vimos, la circunferencia, la parábola y, si podemos, la elipse. Y ahí finalizaremos estos estudios de trigonometría. Pero regresamos al curso de álgebra. ¿Sí? Propiedades de las raíces. ¿Sí? Cuando usted tiene una ecuación de segundo grado que tienen raíces x sub 1 y x sub 2, podemos conocer rápidamente, sin la necesidad de solucionar esta ecuación, sus raíces. La suma de raíces, perdón, ¿sí? Está dado por el negativo del coeficiente lineal entre el coeficiente principal. El producto de raíces, ¿sí?, estará dado por el término independiente entre el coeficiente principal. Y finalmente aquí tenemos la diferencia de raíces. En este caso, la diferencia positiva de raíces voy a darlo por el valor absoluto, ¿no? Sí, está dado por la raíz cuadrada del discriminante sobre el valor absoluto del coeficiente principal. O también puedo calcular la diferencia de raíces utilizando en forma alternativa
las identidades de Legendre, ¿no? En todo caso, sería la segunda identidad de Legendre. Bien, que tenemos una aplicación. Resuelva la siguiente ecuación, ¿sí? Vamos a pasarlo aquí, transponiendo términos, todo al primer miembro. Tendríamos esta expresión. Vamos a aplicarle fórmula general. ¿Quién es A? 2. ¿Quién es B? Menos 1. ¿Quién es C? Menos 5. Suma de raíces, ¿sí? Perdón. Vamos a calcular aquí la suma y producto de raíces, señores. La suma de raíces es el negativo del coeficiente lineal entre el coeficiente principal. Es menos 1 sobre 2. Esto sería un medio, ¿sí? El producto de raíces para esta ecuación sería el término independiente entre el coeficiente principal. Menos 5 sobre 2. Y ello sería menos 5 medios. ¿Bien? Esto nada más es el ejemplito. Aquí el enunciado un poquito que no olvidé cambiar. Era halle la suma y producto de raíces de la siguiente ecuación. No hemos tenido necesidad de resolverlo. ¿Vio? Diferencia de raíces. Es la raíz cuadrada del discriminante sobre el valor absoluto de 2. Raíz cuadrada de 41, porque él es 1, menos por menos es más, 4 por 2 es 8, por 5 40, más 1 41, raíz de 41, que no es exacta, sobre 2. Y podemos conocer rápidamente la suma de soluciones, el producto de soluciones y la diferencia positiva de sus soluciones. Bien, aplicación. Raíces especiales. Vamos a hablar de dos tipos de raíces especiales. Aquí, raíces simétricas. Decimos raíces simétricas cuando la suma de soluciones o raíces de una ecuación es 0. ¿Bien? Y esto es importante que lo anoten. A ver, o también, esto es importante, ¿ah? B igual a 0. Cuando el coeficiente lineal es 0, la ecuación va a presentar raíces simétricas. ¿Sí? Uy, voy a borrar esto. No me permite. Justo cuando estamos contra el tiempo, me pasa esto. Ya. Aquí lo voy a copiar. Abajito. Mire usted. Aquí, B es igual a 0. Raíces simétricas. Raíces recíprocas, que implica que el producto de raíces es igual a 1. O también que el coeficiente principal es igual al término independiente. Eso se va a cumplir si tienes raíces simétricas y o raíces recíprocas. Bien, ahí lo tiene. El coeficiente lineal vale 0 si las raíces son simétricas o el coeficiente principal y el término independiente son iguales. Ejemplito, hallaremos si las raíces son recíprocas de esta ecuación. L es el coeficiente lineal. Entonces, como las raíces son recíprocas, el producto de soluciones vale 1. Esto implica que aquí el negativo del coeficiente lineal entre el coeficiente principal es 1. Recíprocas, me dice, ¿no? Se cumple esto. ¿Sí? El término independiente, todo él entre el coeficiente principal es 1. Operando, tendrías esto, ¿no? Que m valdría 5. O de frente, hubieras podido igualar 7 menos 21 con 3m menos 1. ¿Ven? Esto se cumple. M vale 5. Eso es respecto a las raíces especiales, simétricas y recíprocas. A ver, y el tiempo no nos da. Si yo tengo la suma y el producto de soluciones de una ecuación de segundo grado, fácilmente puedo conocer la ecuación que le dio origen. X al cuadrado menos la suma de soluciones por X más el producto de soluciones es igual a 0. Bien, a partir de aquí puedo conocer, en este ejemplo, la suma es menos 2. El producto, eso es 15. La ecuación rápidamente será X al cuadrado menos S. Menos es 2. Y ahí tendría usted la ecuación de
segundo grado. ¿Sí? Y finalmente tendríamos que son ecuaciones equivalentes. Dos ecuaciones de segundo grado son equivalentes y sus coeficientes de sus términos semejantes mantienen esta proporción. Bien, mire ahí. L es a él como L es a él y L es a él, ¿no? Se mantiene la proporción.